Continuamos en ampliación de noticias, todo lo que ha sucedido esta semana, Carlos. A ver, entremos un poco al terreno económico. El Moody's nos degradó, nos bajó la calificación que teníamos A3 con perspectiva negativa, la bajó a Baa1. ¿Qué implica esto para tratar de entenderlo? No es como si Perú tuviese una nota de 17, ¿no? Generaba mucha confianza y nos bajaron la nota a 15. Se dice, pero no pasa nada, todavía seguimos teniendo una buena nota. El problema es lo que se puede venir después, cómo nos están viendo no solo desde adentro, cómo nos están viendo desde afuera. Y lo concreto es que el Perú es menos confiable en este momento. Hay menos confianza sobre nuestro país. ¿Por qué? Lo explicaba Moody's en su comunicado el día jueves. No por las autoridades económicas, no por el ministro Pedro Franque, no por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. No. Tenía que ver con factores políticos, tenía que ver con las incongruencias que salían desde el lado político, desde el premierato, desde la presidencia de la República. Esas son las preocupaciones que en este momento tiene no solo Moody's, sino muchos agentes económicos, Carlos. De eso vamos a hablar en este momento con Carlos Castro Gau, decano del Colegio de Economistas de Lima. ¿Cómo está, señor Castro? Muy buenos días. Buenos días. Primero en agradecer a RPP, al espacio que conduces y a tu persona. Omar, bien como tú lo has dicho, y bueno, es ingrato los minutos en un medio de comunicación. Sí es cierto, los factores que ha contemplado Moody's es estrictamente factores políticos, más allá del análisis o indicadores económicos, porque muy poco se habla de las fortalezas que tenemos aún pasado la pandemia. Seguimos manteniendo fortalezas en algunos indicadores macroeconómicos como son las reservas internacionales. No tenemos un gran endeudamiento con relación a otros países. Indudablemente sí hemos tenido una caída fuerte en cuanto no solamente al PBI, sino también en cuanto al indicador de déficit fiscal, pero sabemos que el año 2020 fue atípico no solamente para el Perú, sino para todo el mundo en general. Sin embargo, como bien lo has mencionado, el tema es la turbulencia política y no se ve señales para los operadores o agentes económicos para iniciar realmente un proceso de reactivación económica en el país. Y eso es fundamental porque lo que más demanda desde la mirada del ciudadano de a pie es generar empleo. Creo que es prioridad número uno, si hablamos en materia económica, de lo que espera la población. Sí, precisamente sobre eso quería consultarle, señor Castro. Muy buenos días, le saluda Carlos González. ¿Cómo es que este reajuste de calificación crediticia de la agencia Moody's puede afectar directamente a los ciudadanos, pero también a los microempresarios? Como bien lo has dicho, Carlos, buenos días. Estamos nosotros en una calificación de A3, ¿no? Y sabemos que esta calificación influye también de cómo nos miran de riesgo país. Y si nosotros estamos en mejor situación en cuanto a calificación riesgo país, indudablemente nos favorece porque podemos tener acceso a créditos, ¿no?, en las mejores condiciones internacionales. Así es. Indudablemente nosotros tenemos también que atender una serie de necesidades, como tú bien lo has dicho, Carlos, es atender a las MIPES, a la micro y pequeña empresa. Lamentablemente se perdió la oportunidad y hemos coincidido en algunos eventos con Carlos Parodi, con Luis Miguel Castilla, de que se debió de mejorar el diseño de Reactiva Perú para las MIPES y los FAES, MIPES, a fin de mirar más allá del corto plazo. Se debió contemplar con dos componentes: bienes de capital y capital de trabajo, que se hubiera iniciado un mecanismo de sostenimiento a fin de que esa micro y pequeña empresa pueda tener mejores posibilidades, no solamente de sobrevivir, sino de crecer en el tiempo y estar en mejores condiciones de mercado, indistintamente si se trata de un bien o servicio que coloca, ¿no?, en un mercado. Y es más, sabemos que nuestras MIPES también tienen potencialidades de exportación. En algún momento, sin ir muy lejos, tanto la industria de calzado como de confecciones han tenido casos exitosos en cuanto a temas de poder
incursionar en mercados externos. Claro que sí, pero ahora hay un tema fundamental y usted lo mencionaba, que es el empleo, ¿no? Me imagino que es lo principal a lo que se debería abocar el gobierno en materia económica. ¿Cómo generamos empleo de calidad y empleo sobre todo permanente y no transitorio, como el que se busca generar con Trabaja Perú? Ahora, para generar empleo lo que necesitamos es inversión privada y lamentablemente lo que estamos viendo, según la mayoría de análisis, es que la inversión privada se ha frenado o se va a frenar en los próximos meses porque está expectante a saber qué es lo que va a pasar. ¿Usted ve mensajes claros o ideas claras de qué hacer para generar empleo, para incentivar la inversión privada? Si podemos separar, Carlos, en dos ámbitos. Omar, lo que es la economía peruana, donde se concentra mayor generación de empleo, inicialmente si está en situación formal o informal, que son la micro y pequeña empresa. Ahí no hay discusión, ahí conseguimos todo. Creo que no hemos escuchado cuál va a ser la estrategia en el corto plazo de ayudar a esta micro y pequeña empresa, dinamizarla, y a su vez aprovechar como oportunidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo como país, ¿no?, de cómo formalizarlas. ¿Qué beneficio le trae a esta micro y pequeña empresa? Creo que ahí está el cómo, que tiene que ver con diferentes miradas e intervenciones. Desde un sistema tributario que pueda ser más inclusivo y beneficioso, un mecanismo también que no ha resultado, y estando la ley desde 2003, la 28015, en cuanto a compras dirigidas y atender, digamos, a la micro y pequeña empresa como un gran proveedor de bienes y servicios del Estado, tampoco ha funcionado, porque hay que ayudarlas en estandarización de servicios, estandarización de productos, el tema de la asociatividad para asegurar una oferta, ¿no?, que demande el propio Estado, y en tercer lugar, lo más importante, el encadenamiento de esta micro y pequeña empresa con la mediana y gran empresa. No se ha dado, digamos, prácticas exitosas aquí en el Perú de cómo también a través de la mediana y gran empresa, esta micro y pequeña empresa, con ayuda tecnológica, con apoyo crediticio, pueda convertirse en un futuro proveedor de bienes y servicios para esta gran y mediana empresa. Creo que ahí está la sostenibilidad de esta micro y pequeña empresa que podrá generar empleos en mejores condiciones de empleabilidad, ¿no? Sí, señor Castro, ¿y qué es lo que usted le recomienda al gobierno y al Ministerio de Economía como medidas a corto plazo para poder neutralizar esta información negativa sobre el reajuste de la calificación crediticia de nuestro país? Bueno, tú lo has dicho, es básico alcanzar el optimismo que incluso algunos analistas, ¿no?, indistintamente la mirada que podamos tener, ¿no?, de cómo vemos la economía, es el crecimiento económico. Es más, ese crecimiento económico proyectado para el próximo año de 4.8 y en promedio en 4, no nos va a bastar en primer lugar para cerrar la grande brecha que tiene el país, ¿no? Eso lo hablamos desde los años 2007, 2008, cuando estábamos salvo el bache que se tuvo en la economía internacional, pero nuestra economía debería crecer por encima del 6% en promedio. Tenemos fuertes brechas que indudablemente necesitamos ese promedio de crecimiento en el PIB. En segundo lugar, hemos visto en el presupuesto para el 2022 que, si bien cierto, es importante la inversión pública, pero no basta la inversión pública. Y es más, es los programas de empleo temporal a través incluso de inversiones, como es Fortalece Perú, que es un esfuerzo del gobierno nacional y en convenio con los gobiernos regionales, locales. Primero, hay que ver la eficiencia en la gestión. Lo hemos visto en el pasado y ha habido problemas en el tema de gestión. Lo otro es la cartera, lo que tú estabas diciendo, Carlos, los grandes proyectos de APP. También no se habló mucho de qué es el avance que se va a tener en el 2021, sobre todo en los proyectos que ya están en fase de ejecución. No se habló de todo el paquete. Sí, tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad, que casi la mayoría de todos esos proyectos están en este modelo de APP, pero son
proyectos que vienen de años. Muchísimas gracias, señor Carlos Castro Gaut. Lamentablemente el tiempo es escaso, pero clarísima su posición. Mucho trabajo por hacer en materia económica. Insistimos, lo principal es generar trabajo. Generando trabajo, reducimos